Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, subo a esta tribuna en nombre de los senadores de Izquierda Unida para defender las enmiendas 1 a 38 y para comentar también algunos aspectos del debate que estamos teniendo en torno a la enésima reforma legislativa del sistema financiero en nuestro país. Un proceso de reformas que se inició en la anterior legislatura por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que abrió la puerta, por desgracia, a la privatización de las entidades públicas de crédito semipúblicas, las cajas de ahorro ya entonces, y que se va culminando en reforma tras reforma, que cada día pues alegra más a la banca y al sistema financiero. No me extraña que hoy la gran banca haya ovacionado a Su Majestad el Rey que acaba de abdicar. Lo han ovacionado porque con él les ha ido muy bien y parece ser, si no lo evitamos, que con el príncipe Felipe VI convertido en rey también le va a ir bien. Por cierto, señor Fernández de Moya, ahora me entero que el G20 es fuente de derecho. Yo sabía que la Unión Europea efectivamente es fuente de derecho, pero que el G20 sea fuente de derecho para nuestro país es una novedad. Digo que usted sabe de derecho muchísimo más que yo, ahora me lo explica. Claro que tenemos en nuestro país un problema de deuda. Tenemos un problema de deuda y gordo. Y tenemos un problema de deuda pública que no era el problema antes de comenzar la crisis. Una deuda pública que antes de comenzar la crisis era el 30% del Producto Interior Bruto y que en el año 2013 se ha acercado a equiparar el Producto Interior Bruto de nuestro país, por encima de los 960.000 millones de euros el año pasado. Y gracias a la reforma de la Constitución, que a pesar de la representación que ustedes hacen en estos debates, no cuela. Ustedes intentan enzarzarse y en el fondo, tanto en las políticas que se han emanado de la Unión Europea con la firma de los tratados como en las ayudas a la banca y al sistema financiero, yo he escuchado con estos oídos en esta Cámara que efectivamente la ayuda a la banca se tenían que realizar en los términos que se han venido realizando. Y de hecho el artículo 135 de la Constitución fue pactado por Partido Socialista y por Partido Popular. Y eso es lo que nos está llevando a una situación calamitosa. Y es verdad, señor Fernández de Moya, que ustedes no han engañado al pueblo. Ustedes han robado al pueblo. Y lo hacen cada vez que aprueban una nueva. Señorías, guarden silencio, por favor. Señorías, guarden silencio. Senador Mariscal. Le ruego, senador Mariscal. Señoría, guarden silencio. Senador Mariscal, le ruego utilice un lenguaje que esté sujeto a la cortesía parlamentaria. Si lo tiene a bien, le pediría que retirara el lenguaje que acaba de utilizar. Se pueden utilizar muchas palabras porque el castellano es un idioma muy rico, pero le ruego que retire el término que ha utilizado. Que termine Estoy diciendo, sí, señor. ¿Y si no? ¿Y si no qué? Yo se lo estoy pidiendo. Pues es que robar es un verbo que viene en el diccionario. Por supuesto que viene. Yo le estoy pidiendo que lo retire, senador Mariscal. Ustedes, a ver si así sirve, con sus políticas están provocando que pase dinero del bolsillo de los trabajadores y de los contribuyentes al bolsillo de los prestamistas y de la oligarquía financiera. Guarden silencio, señorías. Hay una transferencia objetiva de rentas de las capas populares al sistema financiero de nuestro país. ¿Retiro la palabra robar? Retiro la palabra robar. Continúe, senador Mariscal. Hay una transferencia de rentas desde las capas populares al sistema financiero de nuestro país. ¿Eso se puede... Mariscal, yo le ruego que se adapte usted a la cortesía parlamentaria. Es decir, los diálogos en esta Cámara vienen siendo siempre, se están asumiendo y siempre están adaptando a la mínima cortesía parlamentaria. Muy bien. Continúo. Debería guardar silencio. ¿Puedo continuar? Los grandes beneficiarios de este hecho sin precedentes, señorías, han sido los prestamistas que han cobrado cerca de 40.000 millones de euros en concepto de intereses.
Entre ellos destacan los principales bancos nacionales, el Santander, el BBVA, el CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular, en cuyas manos está cerca del 20% de la deuda pública de este país. Fíjense que si se suman los títulos del Tesoro y los préstamos a las administraciones públicas, estas 6 entidades financieras son acreedoras de más de 190.000 millones de euros. La deuda pública es un magnífico negocio para todos ellos que toman dinero del Banco Central Europeo casi sin coste alguno y lo colocan en deuda pública a los tipos del mercado alrededor del 3,5% de los bonos a 10 años. El peso de la deuda pública con estos tenedores de deuda se sitúa en torno al 20%, pues nos sale, señorías, que la banca española y estos 6 grandes grupos de la banca española han recibido de abono de intereses por no poder financiarnos las entidades públicas directamente del Banco Central Europeo 7.700 millones de euros en pago de intereses del Estado a estos tenedores de deuda, porque el Banco Central Europeo no nos permite financiarnos directamente al mismo tipo de interés que tienen las entidades financieras. Esto significa, señorías, que los intereses de la deuda pública a lo largo del año 2013 proporcionaron el 95% de los beneficios de estos 6 grandes grupos financieros en nuestro país. Y los intereses de la deuda pública se pagan con el dinero de nuestros impuestos. Y esto se llama transferencia de los bolsillos de los contribuyentes y los trabajadores al sistema financiero y a las grandes corporaciones de crédito. Y esto no puede seguir así. O al menos eso es lo que nosotros, junto con otros y con otras, que cada día se movilizan más en la calle, pensamos que hay que corregir. Y esta ley, pues, no viene de nuevo a corregirla. Las enmiendas que hemos presentado tienen que ver con lo que es nuestro deseo, que es efectivamente desde el poder político embridar al poder financiero en nuestro país. No dejarle que pase, no permitir que haga lo que le dé la gana y ni siquiera, por supuesto, permitir que si comete errores y equivocaciones que cuestan y tienen que ser asumidas con dinero público, no sean ellos los que paguen el pato, sino el conjunto de la ciudadanía. Presentamos enmiendas que tienen que ver con la regulación de la comercialización de productos financieros, porque se ha dicho en esta tribuna que las ayudas a la banca han servido para salvar los ahorros de 25.000 ahorradores en nuestro país. Pero los preferentistas que no han recibido su dinero, que no han recibido el dinero que habían invertido en su totalidad, yo no sé eso qué verbo se tiene que utilizar y quién se ha llevado el restante, pero no lo han recibido en su totalidad, el dinero que habían invertido. Han sido engañados, del verbo engañar. Se les obligó a los estafados a pagar una parte o la totalidad y, en muchísimos casos, de sus pérdidas. También presentamos enmiendas sobre política de remuneraciones. No es posible que los directivos de las grandes entidades financieras de nuestro país estén teniendo un nivel de remuneración por su trabajo, mientras que a los preferentistas no se les paga y no se les devuelve todo el dinero que han invertido siendo estafados y engañados. Hay una contradicción ética, si me permiten, entre ambas realidades. Pensamos que hay que incrementar la regulación de incompatibilidades y regular aspectos relacionados con la remuneración. Aparecen en nuestras enmiendas también el impuesto a las transacciones financieras para precisamente aumentar esa regulación. Aparecen enmiendas relacionadas con el impulso desde el Estado español necesario de una agencia pública europea de calificación. Espero que esto no sea una idea radical o revolucionaria. Una agencia pública de calificación a nivel europeo nos parece que es una buena idea para que desde el ámbito público y el ámbito europeo, que para eso está la estructura de la Unión Europea, se pueda dejar de lado a aquellas agencias privadas de calificación que, desde luego, y está demostrado y ustedes lo saben, hayan hecho también su agosto engañando al conjunto de la ciudadanía de Europa, también de Estados Unidos y de otros sitios del planeta. Nos parece que hay que mantener el carácter público de las entidades que han sido nacionalizadas. Nos parece que el rescate público de aquellas entidades que han recibido ayudas públicas
se tiene que traducir no en un saneamiento con dinero público de los balances de estas entidades para ahora ser vendidas, quitándonos el dinero de nuestros bolsillos al conjunto de los ciudadanos y de los trabajadores, sino que pueden ser perfectamente el núcleo de un sistema financiero donde lo público también cuente e intervenga en el sistema económico. Y creemos que la participación mayoritaria del Estado en estas entidades nacionalizadas podría ser efectivamente ese germen de un sistema financiero en el cual lo público tuviera un papel fundamental que jugar, especialmente en lo que atañe a la mayor queja que ahora mismo hay, especialmente en la pequeña y mediana empresa y en los sectores autónomos mayoritarios en el sistema productivo de nuestro país, y también dificultosamente llegan a poder acceder a créditos, mientras que las entidades financieras reciben ayudas millonarias por parte del Estado. Y, finalmente, también hemos presentado enmiendas relacionadas con la paralización de los desahucios y los límites de las entidades financieras en el ejercicio de las facultades de ejecución hipotecaria. Todas ellas, las 38 enmiendas que nos parece que deberían de ser puestas en consideración y que de alguna forma describen nuestro posicionamiento al respecto no solamente de esta ley, sino al respecto de la necesaria regulación de verdad desde la política de un sistema financiero como el español. Gracias. Muchas gracias, senador Mariscal. El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas de la 116 a la 119. Para su defensa.